pesar de que Pablo Bartol fue uno de los referentes en la campaña de Luis Lacalle Pou, el presidente comunicó a través de Twitter la remoción al frente del Ministerio de Desarrollo Social y la inmediata designación de Lema. ¿Quiénes son las figuras políticas al frente del Ministerio de Desarrollo Social? Vamos a repasar qué nos dejó la gestión de Pablo Bartol, qué programas se suprimieron y cuáles son las políticas que se vienen ahora en nuestra nueva realidad con más de 100.000 nuevos pobres. ¿Por qué hay una tendencia a gestionar servicios a través de terciarizaciones u ONGs? Hoy, en la letra chica, Fundación Mides. A Pablo lo conocí en el 2007. Un amigo mío me había contado de la experiencia de los pinos. Inicialmente se acercó a mí a conocer un poco el trabajo que yo había hecho en Casaballe. Preguntó con muchísimo interés personal. Creo que se puede llevar esas mismas ideas de integración al resto de la sociedad, al resto del país. La mejor gente para darle las mayores herramientas y oportunidades a chicos que de otra manera no lo tendrían. El año que viene va a ser un año espectacular, porque realmente estamos planeando un cambio cultural profundo en Uruguay. Más allá de las medidas concretas, es un cambio de mentalidad. ¿Cuál fue, digamos, el indicio que le dio Lacalle Pou de que este era el momento para integrar el equipo? Yo creo que la perseverancia de él fue más por cansancio que porque me convenciera que este momento no. El MIDES fue una buena herramienta para acumular las políticas sociales en un lugar y darle una orientación común, pero luego lo han desnaturalizado, lo han usado, como ha dicho el diputado Martín Lema, casi como un comité de base del Frente Amplio. Ya lo hemos dicho, el MIDES, la cabeza del MIDES va a estar en Casaballe. Cualquiera que quiera hablar con el ministro de Desarrollo Social de un gobierno blanco va a tener que ir a Casaballe a hablar con él. Vamos a poner clase de yoga. ¿Va a haber yoga en el edificio del MIDES? Exactamente, en esa planta baja, aparte de las cosas que queremos hacer, es que estas personas que están como... El que se tiró en una vereda a dormir es que dijo, no me importan nada ya mis hermanos, mi madre, mi vecino, ya. Un 11,6% de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas y la pobreza aumentó 2,8%. Bueno, perdón, hay 100.000 pobres más, ¿no? En el último año, ¿no? Bueno, tal cual. Y afecta a un total de 409.500 personas, ¿no? Que están en esta situación de pobreza. La Unión de Trabajadores del MIDES cuestionó a través de un comunicado que al haber ausencia de asistencia por parte del Estado, surgieron ollas populares en todo el país por iniciativa de la sociedad. Creemos que fue una gestión bastante pobre, en realidad. De hecho, los resultados están a la vista. Hay más de 100.000 pobres nuevos. Entendemos que la pandemia es un problema, pero esto se podría haber evitado con política pública, política social de calidad y oportuna. Preocupa la lentitud con la que se llevaron a cabo, por ejemplo, el tema de el apoyo a las ollas populares, y que además se haga a través de una empresa tercerizada, cuando en realidad dentro del Ministerio nosotras tenemos una dirección nacional, que es el Instituto de la Alimentación, que su deber es el apoyo alimentario, ¿no? Es su razón de ser. Desde la oposición, integrantes del Frente Amplio expresaron que la gestión de Bartol no estuvo a la altura de las circunstancias. La ex senadora socialista Mónica Xavier expresó a través de Twitter: luego de un año y poco de gestión, el saldo del ex ministro Pablo Bartol sumó 100.000 compatriotas a la pobreza, multiplicó las ollas populares y la gente en situación de calle, desmanteló programas de apoyo, nunca mudó la sede como prometió, no están preparados. Por su parte, el diputado del MPP, Daniel Cagiani, publicó: en el peor 1 de mayo de los últimos 15 años, más de 60.000 nuevos desempleados en un año y 200.000 uruguayos desempleados en total. El presidente anuncia el cese del ministro de Desarrollo Bartol. Se va con 100.000 pobres más y sin cumplir la mudanza del MIDES a Casaballe. Nosotros hemos sido muy críticos por la conceptualización, la pobreza como una salida individual, la discontinuidad o desmantelamiento de programas que han sido relativamente importantes. No sabemos que se terminan los OCAT, sabemos que se terminó Jóvenes en Red, sabemos que se terminó Cercanías, pero eso no lo tenemos como una información pública, ¿no? Si uno ingresa a la página del MIDES o mira, por ejemplo, el Facebook del MIDES, ahí hay anuncios de cosas que se empiezan, pero nunca hay anuncios de cosas que se terminan. Llegué con pocas ganas al Ministerio de Desarrollo Social y sin saber lo que era el Ministerio
de desarrollo social. Llama la atención, ¿vale? Que cuando asume Lema, dice, vamos a revisar todos los planes del Mides. A un año de haber asumido el gobierno va a revisar todos los planes. Bueno, pero ¿qué está diciendo ahí? Que Bueno, durante este año no se hizo. hicieron o que lo que se hizo lo conformó. El diputado nacionalista Martín Lema, que fue presidente de la Cámara de Representantes en el primer año de este periodo de gobierno, asumirá hoy como nuevo ministro de Desarrollo Social en lugar de Pablo Bartol. ¿Qué necesita una persona que en este momento se encuentra en situación de calle? Yo creo que lo que necesita principalmente va más en lo interior que en lo exterior. Precisa afecto, precisa amor, precisa que lo estén acompañando, precisa que le den un norte para que le den la inyección de energía necesaria para querer salir adelante. Que lo más sencillo, y me parece muy oportuna tu introducción, Victoria, es autoproclamarse defensor de los necesitados y hacer discursos con esas personas. Y eso, a mi juicio, es lo más morboso. Y eso es inaceptable de cualquier partido político. De cualquier partido político. Pero aspiramos al Ministerio de la Oportunidad. ¿Cómo es eso? A ver. El Ministerio de la Oportunidad, que tiene que tener la absoluta determinación de no dar un uruguayo por perdido. Mencionó el concepto de venir a desmantelar el Mides. ¿Desmantelamiento en qué sentido? Desmantelar programas, escuché yo. Exacto. Nosotros no vamos a hablar de programas, vamos a hablar de personas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica y bueno, Diego y Denise, un gusto estar de vuelta con ustedes. Bienvenido. El compañero nuevo, Ricardo. Compañero nuevo. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Como vieron, vamos a estar hablando del Mides, pero obviamente invitamos al flamante ministro Martín Lema, que se excusó de estar esta noche con nosotros debido a, y cito textual, encontrarse en días de intensa actividad. Así que bueno, no faltará oportunidad para que nos acompañe. Hubo algunos cambios en los primeros días de gestión del nuevo ministerio. Armando Castaindebat tuvo que renunciar por el vínculo familiar que mantiene con Martín Lema. Asumió en su lugar Andrea Bruckmann. También hubo cambios importantes en la dirección del Sistema Nacional de Cuidados. Asumió Nicolás Escarela, quien era la directora, Gabriela Bassano. Se le ofreció volver a la Secretaría de Discapacidad, no aceptó, renunció a su cargo hoy. Recordemos que Bassano además fue investigada por crimen organizado por su programa Familias Integradas. Eso generó bastantes movimientos. En su momento el ministro Pablo Bartol la respaldó y hoy renunció a su cargo. Muy bien. Pablo Bartol fue una figura muy importante en la campaña electoral, incluso con algunas características posteriores, era como una referencia, cuando, a diferencia de sus colegas ministros, realizó su asunción en el Mides con un acto público, en el que incluso participó el actual ministro, que Martín Lema. Anunció que iba a mudar el ministerio y hizo una cantidad de declaraciones que lo transformaron en una figura que era muy destacada en el inicio de este gobierno. Para hablar de la concepción política y social que tiene Pablo Bartol y por lo tanto en el gobierno, vamos a recibir a Jimena Baraybar, que nos va a ayudar a entender algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Mides tiene que inspirar, dijo Bartol. Hay otra que dice que esto creo que lo hablamos contigo en algún momento, el tema de la esperanza como solución. Y otro de los temas últimamente que dijo el exministro fue lo de entrenamiento. ¿Cuál es la concepción política social que maneja el gobierno? Porque a simple vista parece ser bastante raro porque parece que lo principal es la motivación. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Jimena. Gracias por la invitación. Primero, ¿por qué es importante conocer las orientaciones, en este caso del Partido Nacional y de la coalición multicolor? Las orientaciones expresan una mirada de la realidad, qué cosas se señalan como problema, cómo se la nombra y cómo se la explica. Y eso no es solo un ejercicio intelectual, sino que eso va a tener impacto en las políticas sociales, en la política pública y en la política social. Esa orientación se traslada después a qué definiciones políticas se toman, cuál es el rol que se le atribuye al Estado y cuál es al mercado o a la familia. Entonces, lo primero es que hay mucha semejanza entre lo que planteado por el Partido Nacional y la coalición multicolor. Hay algunas diferencias, pero la orientación es la misma. El Partido Nacional efectivamente señala que la pobreza no tiene que ver con una cuestión de ingresos, sino con una insuficiencia para generarlos y que la salida es la esperanza.
Eso después no aparece así en la ley de presupuesto, o sea, no es la orientación de la coalición multicolor, lo de la falta de ingresos se plantea que tiene que ver con falta de ingresos, pero también el foco se pone en la incapacidad para generarlos. Hay una idea muy fuerte que se repite mucho, que es la idea de autonomía, ¿no? de promover trayectos autónomos, de promover autonomía para que la gente desarrolle sus proyectos. Lo de enseñar a pescar en lugar Exacto. de dar el pescado. Pero es una idea de autonomía que siempre aparece en oposición al Estado, ¿no? La idea de autonomía es para superar, siempre hay una mirada de una dependencia clientelística del Estado. Entonces siempre el Estado, más allá que en alguna después se reconozca que tiene una tarea con la política social, siempre aparece asociado a la dependencia, al clientelismo, a la burocracia, a la ineficiencia. Y entonces esta idea de que la autonomía, que es una orientación que van a tener las políticas sociales, o las políticas sociales van a orientarse a esa autonomía. Y esa autonomía, como digo, nunca supone una discusión sobre las condiciones en las que las personas vivimos, las condiciones en que los pobres viven, en este caso, sino que supone, como se señalaba, un ejercicio interior, ¿no? Hay esto que yo decía una vez, lo del estado terapéutico, que hay un ejercicio a hacer con la que las personas valoren su vida, se sientan protagonistas, y esa idea de cortar, como digo, siempre la dependencia clientelar con el Estado. El Estado siempre, nunca es visto como un soporte que efectivamente nos permite la autonomía. ¿Y qué respaldo tiene a nivel técnico de las ciencias sociales pensar en la política social desde una concepción superadora, individual? Digamos, también en las ciencias sociales puede haber miradas un poco distintas, pero en general primero hay acuerdo en que la pobreza supone siempre ingresos, o sea, afirmar que la pobreza no tiene que ver con ingresos, digamos, hay un acuerdo generalizado que supone ingresos, no solo ingresos, pero no fuera de los ingresos. Después hay igual algunas orientaciones también que se plantean pensarla más interiormente la pobreza, pero en general igual existe acuerdo que las condiciones en las que nosotros vivimos, condiciones en las que nacemos, que ninguno de nosotros elige, son lo que tiene un peso relevante en lo que después, en los trayectos de lo que después pasa con las personas, con todas, con los pobres y con los no pobres también. O sea, no es solo, digamos esto, las condiciones materiales nos pesan a todos, en algunos casos favorablemente y en otros casos negativamente. Ahora, Jimena, yo sé que a nivel publicitario o promocional de una intención se pueden usar este tipo de palabras, como decir que con esperanza todos vamos a salir adelante, si te lo propones vas a lograrlo, ese tipo de frases. Pero ahora, eso no son políticas públicas, no son políticas sociales. ¿Cuáles son concretamente, o cuáles pensás vos que son para el gobierno concretamente las políticas que van a sacar a esta gente de la pobreza? A ver, eso igual son políticas sociales y yo creo que la pobreza se sale a través de apoyos, a través del entrenamiento, a través de la ayuda. Desarrollaré determinados programas que se centren en, de alguna manera, el consejo, la ayuda. Eso tiene una traducción, como decía al principio, en los programas, que de nuevo se van a centrar en trabajar adentro, con la interioridad de las personas. Que no es que la interioridad de las personas y la actitud no sea relevante, siempre es relevante, no solamente con los pobres, ¿no? Yo hice el ejercicio de pensar cuánto de mi vida acá tenía que ver con mi actitud. Entonces, mi actitud pesó en que yo estudié y me quedé sin vacaciones algunos años estudiando, en fin. Pero eso, dije, solamente con esto tiene que ver. Y dije, no, tiene que ver con las circunstancias en las que nací, con que no tuve que ponerme a trabajar de chica, con que no tuve que cuidar a mis hermanos, con que no tenía que caminar 10 cuadras para la parada del ómnibus para la escuela, con que había una universidad pública. Entonces, bueno, ¿cuánto pesan las actitudes y las circunstancias? Bueno, ahí se abre un terreno a la discusión y además, ¿no? Y si esta cuestión es, sin entrar a discutir cuál es la actitud, digamos, porque para vivir en la pobreza hay que tener mucha actitud, ¿no? Pero en esta mirada hay una actitud que no es la que hay que tener. Pero entonces, si son pobres porque no tienen actitud o no tienen actitud porque son pobres. Porque parece un juego de palabras, pero eso abre a dos miradas completamente distintas. Si yo creo que son pobres porque no tienen actitud, es esto, le pondré lo de los mentores, desarrollaré eso, personas parecidas que les digan, sí, vamos arriba, se puede.
y nada más, sin discutir las oportunidades, porque se plantea favorecer procesos que lleven a aprovechar las oportunidades, pero nunca se discuten las oportunidades. Pero Jimena, estamos hablando de actitud y a mí me suena que la actitud es no querer trabajar. O por lo menos desde el discurso se plantea la falta de actitud son los vagos. O sea, ese es el tono en el que se ha planteado esta falta de actitud. Y estamos hablando que la mayoría de la gente que está bajo el índice de la pobreza trabaja mucho más que nosotros. Están 20 horas en la calle trabajando buscando el mango. Están cinchando un carro, o sea, les sobra ese tipo de actitud. O sea, ¿se refiere a algo más holístico? O sea, ¿cuál sería la...? Esa pregunta habría que hacerla a quienes más específicamente formularon, porque nunca queda claro tampoco qué es la actitud. En principio sabemos que hay algo que los no pobres habríamos hecho, que no estamos en la pobreza. Y parte de la actitud que habría que cambiar, sin duda uno de los ejes, es la idea de que no se trabaja, que como vos decís, no es cierta. O no solo que no se trabaja, sino que además no se trabaja porque cobran transferencias, porque que eso, al cobrar transferencias eso automáticamente genera un incentivo para no trabajar. Y eso hay chorros de tinta escrito, uno puede dudar de todo, pero las evaluaciones son contundentes en que las transferencias son de poco monto, que no hay manera de sobrevivir con las transferencias, o sea que la gente está forzada a trabajar, y además también sabemos que no es cierto, que las personas bajo la línea de pobreza trabajan, incluso trabajan formalmente en algunos casos, pero que reciben bajos ingresos. Y sin contar el trabajo no remunerado, ¿no? Que también las mujeres más pobres realizan mucho más que las mujeres no pobres. No porque los varones no pobres hagan más, sino porque podemos pagar para que lo hagan otras personas, mujeres también, o tercerizamos con una persona en nuestra casa o lo mandamos a la guardería, ni bien podemos, no dependemos de un sistema público necesariamente. Entonces, sin contar eso, un trabajo de cuidado, además exigido ahora en este contexto, como ya eso se ha conversado, pero siempre un trabajo de cuidado en peores condiciones, viviendas más chicas, en fin. Entonces, eso es una tensión que históricamente, digamos, la sospecha que la asistencia de saliente al trabajo es histórica. Lo que pasa es que después, sobre esa cuestión, digamos, instalada en el sentido común, son importantes los discursos que se construyen. Entonces, si uno dice, como señala el gobierno y como señalaba Bartol, que lo que se precisa acá es trabajar, instala por un lado la idea de que nos trabajan, pero además instala la idea de que cualquier trabajo permite salir de la pobreza. Y entonces nos llevamos la discusión a qué tipo de trabajo permite salir de la pobreza. Efectivamente, no cualquier salario permite salir de la pobreza. Entonces nos quedamos discutiendo dentro de los pobres si lo que sigue faltando es la actitud, que nunca queda clara cuál es la actitud, pero que siempre sería insuficiente, porque tampoco queda claro cuándo uno terminó de tener la actitud y por tanto el punto no sería la actitud, sería otra cosa. Es una explicación que siempre está dentro de sí misma. Se le pide a los pobres que dejen de ser pobres. Recién decía Diego, y sumando a lo que él decía, ¿no? Una idea que como que se va construyendo de que son abusadores por el uso de la tarjeta o incluso por ir en algún momento sospecharon que podía ir 2 veces a comer a una olla popular. Sí. Desde una mirada de una doctora en las ciencias sociales, ¿esto no fomenta una reacción en contra de esa gente? Y la otra que te quería dejar arriba, ¿cuánto puede tener una mirada religiosa de esto? A ver, con lo primero, sin duda que eso fomenta una imagen. A ver, la política social, la política asistencial en este caso, pero toda la política social es importante, tanto por lo que transfiere, genera como bienes y servicios, que serán de mayor calidad, menos calidad, digamos, en términos de la posibilidad de reducir la distancia de nuestros puntos de partida, pero también el término de los discursos que construyen. Si construyen un discurso de derecho, ¿no? Y por tanto una responsabilidad colectiva y pública, o si construyen desde la sospecha. Y efectivamente varias autoridades plantearon el tema de la sospecha, ¿no? Y el tema de necesidad de llevar un control, porque puede haber personas que no solo necesidad de llevar un control y después en algún otro caso diciendo, cuando empezamos a controlar, vimos que las personas dejan de ir a las ollas. Entonces, ahí hay 2 o 3 problemas. Uno, que no queda claro desde cuáles son las fuentes de información que manejaba el gobierno, porque de hecho se le pidió un censo, el presidente le pidió un censo al MIDES que al menos públicamente no se ha planteado.
Yo supongo que si ese relevamiento existe, tendrá otra información más allá de los nombres, pero esa información no la contamos. Entonces, eso sería lo primero que sería interesante, saber si esa información está. Y en caso de estar la información, bueno, está lo de la sospecha. Yo en realidad, ante ese hecho de que haya gente que cobre la tarjeta y vaya a una olla, lo que miro es un drama, no un abuso. Claro. Digo, ¿cómo serán las transferencias para que además tenga que ir a comer a la olla? Porque nadie va de programa a comer a la olla. Lo que pasa es que creo que a veces no prestamos atención a los números, pero una familia con 4 o más menores a cargo, con la tarjeta solidaria duplicada, creo que pasa los 4.000 y pocos pesos. Sí. Entonces estamos hablando de una familia con 4 menores o más a cargo, 4.000 pesos. O sea, el abuso, o sea, ¿cómo se logra comunicar que eso es un abuso? Que es lo máximo, ¿no? Eso es el tope, eso es lo máximo que puede llegar a cobrar alguien. Bueno, ¿cómo se llega? No era para que respondieras, no, perdón. digamos, o sea, el dato que tenemos es que se llega a una imagen que tiende a culpar, tiende a poner la responsabilidad de la pobreza en los propios pobres. No solo digamos, socialmente tendemos a pensar que tiene que ver con eso, con actitudes de abuso. Un primer punto es que yo creo que es importante, es avanzar en clarificar de los montos que se están hablando, ¿no? Esto que vos traías, porque si no aparecen las cifras de las familias que reciben, de las personas que reciben, los montos totales, entonces con tanto cero uno pierde la referencia. En todos los casos son montos muy pequeños. Y el punto acá, de nuevo, como tantas veces, es cuál es la referencia que tomamos para valorar si es bueno o malo. Porque yo siempre digo, si el punto de comparación es la nada, es muy fácil estar mejor que en la nada. Si yo tengo ingreso cero y me dan 1.200 pesos, claramente estoy mejor que antes, pero estoy en una cuestión absolutamente insuficiente en relación, no lo que a mí me parece, a lo que hemos acordado socialmente como deseable, que entre otras cosas se expresa en las líneas de indigencia y la línea de pobreza. Sobre todo decimos, bueno, esto es lo que mínimamente tenemos que tener para decir una persona accede a los bienes y servicios, como digo, que acordamos que son relevantes. Y eso está, las respuestas concretas del gobierno están en absoluta distancia con eso. Y no lo digo yo, lo dice el último informe de la CEPAL. Hablamos bastante sobre las expresiones de deseo y las motivaciones de la política. Ahora, en concreto, ¿cuáles fueron las principales medidas que se llevaron adelante a nivel de política social en este año de gestión de Bartol? Se llevaron básicamente dos cosas. Por un lado, el aumento, digamos, las transferencias monetarias que ya existían, AFAM, asignaciones familiares en plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social. Y por otro lado, algunas acciones de apoyo a la alimentación, básicamente las canastas y algún apoyo muy menor a las ollas. Esas cuestiones están en consonancia, esas dos grandes líneas, transferencias y apoyo a la alimentación, a las recomendaciones que la CEPAL ha hecho. El tema es que no alcanza, digamos, solo con desarrollarlas. La CEPAL plantea, también se planteó en investigaciones del Instituto de Economía, de que las políticas, estas políticas tienen un impacto, no resuelven la pobreza claramente, pero pueden generar que haya menos pobres y que los pobres sean menos pobres. O sea, la gravedad de la pobreza. Pero eso supone cierta robustez en el monto de lo transferido y cierta duración en el tiempo, cosa que ninguna de las dos cuestiones ha hecho Uruguay, porque los montos son reducidos, como digo, la CEPAL analiza las transferencias a qué distancia quedan de la línea de indigencia y la línea de pobreza. Ningún país de América Latina llega a cubrir la línea de pobreza, pero hay países que llegan a la línea de indigencia. Uruguay no está dentro de esos y es del país que menos invierte, o sea que está a más distancia. Entonces, eso se desarrolla, pero es insuficiente. O sea, es lo que digo, siempre es mejor que la nada, pero no alcanza. Y además tampoco desarrollan un tiempo anunciado previamente, ¿no? Después se han ido extendiendo, pero se dice, esto es por única vez. Entonces, todos precisamos cierto nivel de previsibilidad. Entonces yo sé que tengo de hecho la CEPAL recomienda que sea por 6 meses o por 1 año, sobre todo porque sabemos que la situación social va a seguir así. Entonces si yo sé que tengo poco, pero aunque sea lo tengo por 1 año, bueno, hay algo mínimo de horizonte de previsibilidad en una vida atravesada por la inestabilidad que me da. Y acá no fue esa la decisión que se tomó. Se anuncia,
después se vuelve a anunciar, que se vuelve a reiterar, se vuelve a anunciar, que se vuelve a reiterar. Entonces hay algo también de una lógica, como llamo, de anuncio del anuncio y del anuncio de lo anunciado. Entonces las medidas parecen anunciadas muchas veces, pero uno nunca sabe si la va a tener el mes que viene. Jimena, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como siempre pasa, nos queda una cantidad de preguntas. Miles. Pero bueno, trataremos de evacuarlas en otro momento. Muy bien. Vamos a seguir con la letra chica. Vamos a recibir a nuestra compañera Natalia Ubal para hablar un poco de la realidad. Después vamos a hablar de las realidades de los trabajadores del MIDES y de algunos políticos que se han decidido recortar y tratar de averiguar con qué criterios se recortaron algunas y otras no. Ya veremos. Una de las características que marcó la gestión de Bartol fue la de las tercerizaciones o de gestionar ciertos servicios a través de terceros, como la Fundación Aganar o recientemente, a partir del tema de las ollas populares, la aparición de Uruguay Adelante. Para repasar qué fueron algunos de estos hechos, recibimos a la periodista, a nuestra compañera, a Natalia Ubal. Natalia, bienvenida. ¿Andás por ahí? ¿Cómo están? Estoy por acá, sí. Natalia, Hola, bienvenida. Hace tiempo no te veíamos. La primera pregunta sería, para empezar, ¿qué se sabe de Uruguay Adelante en la previa de ese rol y por qué el MIDES recurre a este tipo de organizaciones para distribuir alimentos en las distintas ollas populares? Bueno, Uruguay Adelante es una organización que surgió el año pasado, en 2020, con el cometido de apoyar a las ollas populares. Y en la página en internet de ellos no tienen demasiada información, pero aclaran que atienden y ayudan a más de 140 ollas y merenderos y que se financian con contribuciones del sector privado y del Estado. Del Estado recientemente, porque recordemos que el Uruguay Adelante hizo un convenio de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social, por el cual el Ministerio le transfiere una cantidad de 65 millones de pesos para encargarse de comprar los alimentos y luego distribuirlos a las ollas populares. Luego hay algunos datos más que han venido dando los distintos referentes de Uruguay Adelante. Básicamente los dos grandes referentes son Jesús Graña, que es un conocido chef, que ha dado algunas entrevistas en medios radiales, y también Santiago Pérez, que se dedica a asesorar en marketing en el sector privado y también ha dado algunas entrevistas radiales. Y lo que ellos han explicado es que se financian, en realidad el trabajo, digamos, de las personas que están trabajando en Uruguay Adelante es voluntario y que el sector privado, como decía recién, lo que hace el sector privado y ahora el Estado, lo que hace es financiar la compra de insumos que luego se distribuyen a las distintas ollas populares. Y ellos tienen como una serie de kits, le llaman, kits para merienda y kits para olla, que es una cantidad determinada de comida que se distribuye. Y eso respecto a lo que han dicho sobre la organización, ellos tienen un abordaje un tanto particular, podríamos decir, o quizás en términos discursivos y simbólicos un tanto ajeno al campo popular. Para poner un ejemplo, el lanzamiento de Uruguay Adelante fue el año pasado en una cervecería en Punta Carretas y la invitación decía que se invitaba a la degustación del típico plato de olla popular, lo cual presentaba un poco un guiso como una cuestión hasta exótica, podríamos decir, o una curiosidad, digamos, que merece ser degustada. Como decía, en una cuestión, un abordaje simbólico bastante alejado del campo popular. Y después hay todo un discurso también de Uruguay Adelante que tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Ellos se presentan como que son capaces de administrar con mayor eficiencia que las ollas y que el Estado la cuestión de la distribución de alimentos. Básicamente, Jesús Graña, que es como decía, uno de los referentes, que estuvo en una entrevista con Emiliano Cotelo en Perspectiva, lo que él decía es que ellos pueden comprar más barato que el Estado y por lo tanto pueden ser más eficientes. Y mencionaba que no es para él, no es métier, decía, del Estado,
la administración de los alimentos, sino que eso debería dejarse librado al sector privado. Y hizo una comparación, dijo, así como Teima, como la empresa Teima, construye una ruta, Uruguay Adelante distribuye estos alimentos, en una comparación que, bueno, cabe acotar que en realidad hay dos grandes diferencias con esta comparación, con este ejemplo que ponía Graña. La primera es que Teima es una empresa de una trayectoria reconocida, y la segunda es que siempre gana licitaciones, digamos, no tiene procesos competitivos por los cuales finalmente termina construyendo rutas eventualmente. Pero son dos diferencias importantes. Acá no hubo proceso competitivo y es una organización muy nueva que conocemos desde el año pasado, ¿no? que se dedicó a, primero de manera absolutamente, como decíamos, siempre de manera absolutamente voluntaria, Uruguay Adelante, a colaborar con las ollas, pero con un apoyo importante y fuerte del sector privado y ahora también del Estado. Natalia, hablaste varias cosas sobre lo que implica el acuerdo, pero en detalle, ¿sabemos cuál es la letra de ese acuerdo? ¿Qué es lo que plantea? ¿Cómo se monitorea? Y también, ¿por qué esta sobre reivindicación con el voluntariado? Bueno, no sabemos mucho más de lo que trascendió públicamente cuando se hizo el convenio de cooperación, que fue a fines de abril, y ahí nos enteramos básicamente de los montos, que eran estos que yo comentaba. Son 65 millones de pesos que se destinan a Uruguay Adelante, que Uruguay Adelante trabaja en la distribución de alimentos a las ollas en Montevideo y área metropolitana, y los 50 millones restantes que va a otorgar el MIDES a las ollas lo va a distribuir entre las intendencias del interior del país, y son las intendencias en esos casos las que se van a encargar de la distribución de los alimentos. Y después sabemos también que se va a financiar con el Fondo Coronavirus, pero no sabemos más que eso. ¿Por qué? Porque no hay ningún documento, por lo menos que yo haya encontrado público en las web institucionales, tanto de Presidencia de la República, no hay resoluciones sobre esto, no hay resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social públicas. Hay una página que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas que utilizaba en los primeros meses de 2020 para publicar todas las compras que se hacían con cargo al Fondo Coronavirus, pero eso se discontinuó, digamos, se dejó de publicar las compras directas en esa página. Las que hay son ya muy viejas, del año pasado, y ahí tampoco está. No, hablando con un asesor de Bartol, del ministro que fue el que llevó adelante el acuerdo, él me decía que en este caso de Uruguay Adelante lo que fue una compra directa por excepción, que recordemos que el TOCAF permite hacer este tipo de compras por excepción en casos de urgencia o por otras motivaciones. Algunas excepciones a los procedimientos competitivos están establecidas, y así como en otros países de América Latina, la pandemia ha generado que los estados hagan muchísimas más contrataciones directas y a veces procedimientos bastante poco transparentes, que no se conocen cuáles son los acuerdos. En Uruguay ha pasado un poco algo parecido. Han habido muchas compras directas en el marco de la emergencia sanitaria justificadas por los motivos de urgencia, y en este caso no tenemos en la web de compras estatales, por lo menos que yo haya encontrado, quizás fue un error mío en la búsqueda, pero que yo haya encontrado el pública, digamos, la compra estatal, esta compra directa por excepción, y tampoco está público el acuerdo del convenio de cooperación. Digamos, lo pedí, pero sin éxito a las anteriores autoridades. Así que es muy poco más lo que podemos decir, o por lo menos lo que yo puedo decir, además de lo que ya salió públicamente. Natalia, dijiste 65 millones de pesos. ¿Por qué lapso de tiempo son esos 65 millones de pesos? ¿Y se sabe cuántas personas es la idea alimentar con esos 65 millones de pesos? Son hasta el 31 de julio, la primera pregunta, pero eso en realidad hay como posibilidad de extenderlo algunos meses más con el correspondiente desembolso, ¿no? Eso todavía no se sabe hasta cuándo se extendería. Bueno, tenemos en el medio un cambio de autoridades ministeriales, que me imagino que el acuerdo se mantendrá, pero bueno, quizás hay nuevos criterios también ahí. Y respecto a la cantidad de personas a atender, no la tengo clara. En un momento se han manejado cerca de 300 ollas, pero no sé si eso refería a solo Montevideo área metropolitana o también a la partida del interior. Así que no, sé lo que trabaja Uruguay Adelante actualmente es con aproximadamente 140. Natalia, a raíz de este acuerdo, digamos, se dieron algunos cuestionamientos. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con gente del Sindicato de Trabajadores de MIDES, pero también la coordinadora de ollas populares se expresó con vos. Recordemos que hasta hubo un incidente por estas remeras de No a la LUC
que presentaron en algunas de las ollas. ¿Qué pasó con estas idas y vueltas con la coordinadora de ollas? Sí, una discusión en torno a la cuestión de quién era o no era actor político, ¿no? Porque por un lado, en primer lugar, la coordinadora hizo un cuestionamiento, no era un cuestionamiento según como yo lo entendía Uruguay Adelante particularmente, sino que en realidad al hecho de que una organización como Uruguay Adelante se estuviera encargando de esta tarea, digamos, ¿no? Y a raíz de eso, los referentes de Uruguay Adelante, en algunas entrevistas radiales, lo que hicieron fue contestar, particularmente a Jesús Graña, con una especie de ataque, digamos, a la coordinadora, ataque en el sentido en que ellos lo conciben, diciendo que eran actores políticos, ¿no? Y que, bueno, eran actores políticos porque, bueno, la coordinadora hacía plenarios, no se limitaba a distribuir alimentos, o sea, a cocinar, sino que además hacía plenarios, discutía temas que no tenían que ver solo con lo alimenticio. Y Uruguay Adelante se presenta por contraposición como apolítico, digamos, como una organización apolítica que lo que se limita es a distribuir alimentos a las ollas populares y sin nada más, digamos, ¿no? Sin generar ningún otro tipo de discusión. Pero es interesante esto por dos razones, ¿no? Por un lado, tenemos este discurso también que construyen los referentes de Uruguay Adelante de que el hambre es una especie de fatalidad, digamos, que el hambre no tiene nada que ver con la política, que el hambre es una especie como de catástrofe natural, que no obedece a ningún tipo de decisión sobre cómo organizarnos como sociedad y cómo organizarnos desde el punto de vista económico, social, etcétera, que son decisiones políticas. Y bueno, se construye el hambre como eso, como una fatalidad que hay que resolver coyunturalmente, digamos, ¿no? En una situación de emergencia, y que pasada esa situación de emergencia, bueno, pasa el problema, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, hay una construcción de parte de la coordinadora del hambre como una circunstancia política, y que trasciende, digamos, no tiene que ver con el gobierno de turno, ¿no? Es muchísimo más amplia, y podemos concebirla también como una decisión política a nivel mundial, no solo local. Y después hay como decía, hay toda una serie de discursos que son políticos también de los referentes de Uruguay Adelante. Uno tiene que ver con la eficiencia del Estado, hay todo un discurso sobre que el Estado es ineficiente, o por lo menos no es tan eficiente como organizaciones como Uruguay Adelante, y eso por un lado, y por otro lado esa cuestión de que ustedes estaban comentando en el primer bloque, respecto a que las personas, de alguna manera, hay muchos que están de vivos, entre comillas, ¿no? Que son subsidiados por el MIDES. Hay una entrevista al respecto muy interesante al referente de Canasta Sui, que Canasta Sui integra Uruguay Adelante, que hizo investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales en una investigación que publicaron hace poco, y ese referente de Canasta Sui decía, bueno, en realidad tenés que pasar hambre para darte cuenta de que tenés que salir a buscar tu comida, ¿no? Una cuestión así, espero no estarlo tergiversando, pero creo que decía textualmente eso, ¿no? Tenés que pasar hambre para darte cuenta de que tenés que salir a buscar comida, que hay gente que está subsidiada por el MIDES y no quiere trabajar, etcétera, ¿no? Ese discurso, que es un discurso muy político, ¿no? Porque uno no precisa ponerse una remera de no a la LUC para hacer un discurso político. Puede decir estas cosas, por ejemplo, que son muy políticas, ¿no? Y ese tipo de discursos lo hemos escuchado, como decía, en las entrevistas radiales de los referentes de Uruguay Adelante, y son posicionamientos políticos muy claros. Respecto, por ejemplo, también han hablado, y lo último, sobre el Estado. Dicen que ha estado muy presente el Estado, dijo Jesús Graña con Cotelo, en perspectiva, dijo el Estado ha estado presente, y que es la mayor inversión de la historia del Uruguay del Estado en ollas populares, ¿no? Destacó también la inversión o el gasto del Estado en el contexto de la pandemia. Natalia, ¿es compatible estas cuestiones que vos estás diciendo en las declaraciones respecto a la opinión política de la eficiencia del Estado, de lo que tienen que hacer los pobres para poder comer, ejecutar la mayor política social de apoyo a la alimentación y nada más ni nada menos que ser el brazo ejecutor de 65 millones de pesos del Estado? ¿Es compatible con ser apolítico? Yo creo que, como decía, me parece que con la respuesta anterior dejé de manifiesto, puse algunos ejemplos de cómo en realidad no son apolíticos los referentes de Uruguay Adelante, y nadie les pide, creo que, por lo menos yo, y creo que nadie les pide que sean apolíticos, ¿no? Son ellos que de alguna manera se definen como apolíticos y en realidad tienen un discurso respecto al rol del Estado,
respecto al rol específicamente del gobierno en el contexto de la crisis sanitaria y alimenticia y económica, y respecto a la concepción sobre la pobreza, digamos, que son discursos políticos, ¿no? Porque se le cayó mucho a los integrantes de una olla popular por salir en televisión con una remera, con una consigna política. Se puede eso discutir o no, pero la cuestión es que no solamente se hace política poniéndose una remera, como decía, con una consigna, ¿no? Se hace política también con este tipo de discursos, porque es político, el debate es político, ¿no? Es profundamente político. No tiene que ver solamente con llevar o distribuir alimentos de manera como decía, como de alguna manera se presenta, ¿no? De forma como pura o incontaminada de ningún tipo de posición política. Eso yo creo que no es posible. Natalia, te agradecemos mucho. Nos quedó por hablar de repente de las nuevas autoridades del MIDES, pero lo dejaremos para otro momento. Me quedé pensando, es político, es ideológico también, ¿no? La visión del tema tiene una alta carga ideológica. Adelante, Diego. Bueno, ¿qué dicen los trabajadores del MIDES sobre esta decisión que lleva una ONG, la ONG Uruguay Adelante, a gestionar los fondos de nada más y nada menos destinados a las ollas populares? Para conversar sobre esto recibimos a Lucía Labuonora, secretaria general de UTMIDES. Lucía, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches, gracias por recibirnos. Un placer. Lucía, sobre esta terciarización de gestión vinculada a las ollas populares, ¿qué piensan ustedes los trabajadores? ¿Qué visión tienen de esta ONG en particular? Y, por ejemplo, una pregunta que queda planteada creo que en la tapa. ¿El MIDES podía hacer esto? ¿Tenía las herramientas para hacer esto que está haciendo una ONG? Bueno, absolutamente. De hecho, el Instituto Nacional de Alimentación existe desde antes que el Ministerio de Desarrollo Social y, de hecho, reparte entre ollas y merenderos alimentos desde hace muchísimos años. Sin duda que para afrontar esta situación que, como bien comentaba Natalia recién, no es una fatalidad, sino que es algo que el Estado, con política pública oportuna y de calidad, podría haber evitado o podría haber ayudado a matizar, por lo menos. Pero de todas maneras, el INDA, de hecho, existe y su función exacta es destinar alimentos. Un poco sobre esta decisión, nosotras como sindicato, UTMIDES, reunidas en Asamblea General, el viernes 30 de abril, sacamos un comunicado siendo muy críticas ante esta decisión de tercerización. En primer lugar, las tercerizaciones son muy complicadas para los sindicatos públicos, ¿no? Son muy criticadas y tenemos larga trayectoria en eso, pero además se abren como diferentes aristas en torno a eso. Por un lado, identificamos que principalmente, y también viene un poco sobre lo que se venía conversando también con Jimena, que hay un ataque como muy al síntoma, o sea, se trata de repartir alimentos. Paralelamente hay un retiro, que tal vez se hable más en profundidad de eso más adelante, de todos los programas sociales del territorio. Entonces, de alguna manera, lo que identificábamos es una política bien orientada al asistencialismo, al repartir alimentos, pero no vinculada o no enlazada con otro tipo de estrategias que eventualmente promuevan algunas estrategias, tanto de las personas o sobre todo, porque sobre todo, y acá vinculándonos con lo que comentó Jimena temprano, en realidad con la generación propia de oportunidades para las personas, que en definitiva para eso, para lo que creamos los estados, ¿no? Los estados modernos. Ahí, sobre la decisión concreta de Olla, de la definición en realidad del ministro anterior de realizar una compra directa a una fundación que además, recordemos que no tiene personería jurídica actualmente, que no son actores para nada reconocidos en la política social en este momento. Entonces, de alguna manera, lo que identificamos es justamente lo contrario, que los controles burocráticos que tienen que ver con controles administrativos por un lado y también controles técnicos. Hoy, si vos esta tercerización no nos da pautas, como bien comentaban, sobre quiénes son los proveedores de esta fundación, si efectivamente son más caros o más baratos que los proveedores que efectivamente tiene hoy el INDA, porque, por ejemplo, eso, el Estado y la burocracia tienen fácilmente una rendición de cuentas y sistemas muy aceitados de rendición de cuentas para dar cuenta de eso. La Fundación la Fundación Uruguay Adelante, no solo no conocemos
el pliego, sino que además no sabemos qué proveedores tiene ni qué criterios emplea a la hora de repartir estos kits, meriendas, cuántos reparte, a qué ollas, por qué, ¿no? Que nosotros en la burocracia de alguna manera lo que tenemos para aportar también son criterios técnicos y controles técnicos que de alguna manera blinden algunas discrecionalidades que se pueden dar de estas maneras. Lucía, ¿cómo recibieron ustedes la información, que supongo que también fue a través del tuit del presidente, de que había un cambio en la conducción del ministerio? ¿Y qué impresión tienen de la gestión de Bartol? Bueno, lo recibimos por Twitter, nos enteramos por ahí, y la verdad, en realidad tuvimos que esperar a escuchar la oratoria de nuestras dos compañeras que también nos representaron el 1 de mayo, así que esperamos para hacer el balance el domingo de mañana. Realmente nosotras habíamos hecho una crítica, nos habíamos de hecho declarado en conflicto como sindicato ante la falta de respuestas, ante decisiones tomadas muy irreversibles, además, despidos de trabajadoras, ceses de convenios, rediseños de programas, retiros de programas del territorio sin un diagnóstico claro. Lo que nosotras veíamos era que nosotras decíamos, bueno, mirá que los programas con protocolos de calidad y con los implementos necesarios podemos seguir trabajando en los barrios, desarrollando nuestras tareas. Y a pesar de eso, la decisión fue el retiro del MIDES de los territorios, una política muy orientada al asistencialismo y a la entrega de canastas, y a la vez despidos, pedimos evaluaciones por esta gran alaraca de que no trabajamos, de que estamos burocratizadas, de que pedimos evaluaciones, vamos 14 meses del nuevo gobierno, no tenemos nuestras evaluaciones, pedimos un organigrama que dé respuesta a los nuevos objetivos de política pública de este gobierno, tampoco los tenemos. Entonces, de alguna manera lo que identificábamos era que había una política pública como con poco rumbo, y sobre eso somos muy críticas, y de alguna manera a la vez poco diálogo, o el diálogo en una situación bastante estancada, con compañeras despedidas injustificadamente y sin diagnósticos claros, porque de última podríamos conversar sobre los rediseños de algunos programas, y vos me decís, si el gobierno me dijera que tiene determinados objetivos de política nuevos que quiere abordar, o que este programa ya no sirve porque no cumple con estos objetivos. Ahora, todo lo que se está haciendo es de espaldas a los equipos técnicos. Entre rediseño y pandemia se ha hecho muy poco durante el año pasado, y realmente es muy complicado porque la sociedad necesita un Ministerio de Desarrollo Social activo, presente y en el territorio, promoviendo un desarrollo de oportunidades y generando movimientos también en las estructuras que terminan expulsando a las personas de sus distintas redes, que en última instancia eso es lo que se trata de evitar. Uno de los programas que cerró hace unos días fue justamente Jóvenes en Red, un programa que fue muy valioso en los últimos años, que de alguna manera muchísimos jóvenes participaron de esto, y se dice que se está diseñando una nueva propuesta que aún no se está desarrollando. Vamos a compartir un video con una serie de testimonios de personas que participaron de esta propuesta, que nos cuentan cómo influyó en sus vidas. Quería contarles mi experiencia con Jóvenes en Red. Se me dio la oportunidad de hacer un curso de logística con manejo de autoelevador, que me encantó, lo estoy por terminar. Y surgió el problema de que no tenía con quién dejar a mi hija, que tiene 3 años, y gracias a Dios me salió la beca para el colegio del MIDES. Y empecé a ir al colegio, me quedé más tranquila, pude hacer el curso tranquila. Como no lo terminé el año pasado, me volvieron a dar la beca para este año, para que lo terminara. Me van a dar del curso me van a dar la libreta H, la profesional, y estoy muy contenta porque sé que en breve voy a estar trabajando, si Dios quiere. Me ayudaron a sacarme documentación que me faltaba, como la credencial o la cédula, que era muy de perderlo. Cuando me metieron en un programa de estudio, no tenía de dónde sacar tampoco
lo que sería cuaderno, las lápices, mochila y todo eso, y también me ayudaron con eso. Participé del programa Jóvenes en Red. Primero, mi experiencia fue fantástica. Supe aprovechar cada espacio que me brindaron. También es muy importante acceder a estos espacios, ya que a veces nos cuesta un montón acceder a espacios que tenemos que acceder por derechos. Me brindó herramientas, un apoyo emocional también. Pude combinar los estudios que lo había abandonado, y la verdad que el personal, muy buenas personas, muy fantásticos todo. Hoy agradezco todo lo que hicieron por mí, por motivarme a seguir adelante. Hoy tengo ciclo básico aprobado, talleres de informática, de cocina, de recreación, y trabajo en un lugar muy lindo, en un CAIF, con gente maravillosa, y eso es gracias a todo el esfuerzo que logré con Jóvenes en Red y los educados. Lucía, ahí veíamos algunos testimonios de algunos jóvenes que participaron en este programa. Y para terminar, y te pido brevemente que nos fuimos un poco de tiempo, ¿cómo evalúan los trabajadores lo hecho por Jóvenes en Red? Y si se dieron los motivos de por qué se eliminaba un programa como este. Bueno, Jóvenes en Red fue un programa muy importante en realidad para UNIDES en general. Tiene muchos de nuestros afiliados y afiliadas, y en realidad eso, identificamos que es mucho trabajo en el territorio con la población de entre 14 y 24 años más vulnerada, un trabajo muy cuerpo a cuerpo, muy cotidiano, que ha dado sus frutos. En realidad, justamente, es uno de los programas que se cerró hace un año, que lo están rediseñando, pero no tenemos claro, tenemos algunas pistas sobre el nuevo programa, pero no tenemos claro ni en detalle cómo va a funcionar, ni qué objetivos nuevos se va a proponer. Y el argumento, en realidad, era como que no servía, no queda muy claro, la verdad. Y el rediseño, de hecho, se ha hecho a espaldas de los trabajadores y trabajadoras que recién lograron algunas reuniones para tener información sobre los aspectos técnicos del nuevo programa hace menos de un mes, cuando el programa cerró el 30 de abril y esa fecha ya estaba anunciada. Lucía, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Hacemos una pausa y enseguida seguimos. Seguimos adelante. Uno de los temas que aparecieron a lo largo de todo este año sobre el tema de la gestión de Pablo Bartol fue la denuncia de los trabajadores que estaban vinculados a distintos programas de los recortes que se han ido dando. Para hablar de eso vamos a recibir a Constanza Robaina y a Lucía Gulizano, integrantes de SUTIGA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de los distintos programas. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidas. Brevemente, ¿qué programas, qué nos puedes hablar de cuáles fueron los programas que entienden ustedes que se recortaron y que, entre otras cosas, los han dejado sin trabajo? Bueno, efectivamente hubieron recortes importantes en los programas que el MIDES está implementando. El primer cierre fue de los equipos territoriales de atención familiar. Ahí se retiraron 150 trabajadores de los territorios que trabajaban con familias en situación de extrema vulnerabilidad. El siguiente, o más o menos ahí, se cerró el programa Impulsa, que era en convenio con el INJU. En ese caso no se sustituyó por ningún otro programa. En el caso de los ETAP se sustituyeron por contratos unipersonales en menor cantidad. Y en el servicio de atención a situaciones de violencia de mayores también hubo un recorte. Se retiraron trabajadores que estaban contratados por convenio, y bajó bastante la calidad del servicio, porque incluía un médico que asesoraba y orientaba, que ese recurso ya no está. Y bueno, en el global son alrededor de 240, 200 trabajadores que se perdieron por esos programas, por esos recortes. También hubo algunos cambios en Uruguay Trabaja y hubo un cierre de los OCAT. ¿Cómo afectó los cierres de los OCAT, estos espacios que trabajan con la población más vulnerada en los territorios, a la población y también a las y los trabajadores?
Bueno, en realidad lo que fue en el 2020, Uruguay Trabaja no estuvo, en un año donde más se necesitó el fortalecimiento del área laboral, ¿verdad? Y luego este año vuelve a abrir, pero con una propuesta distinta, donde hay un recorte de lo que tiene que ver con lo socioeducativo y con las prestaciones que los participantes tenían, como puede ser ayuda odontológica, o atención en salud bucal, o atención en salud general integral. Nosotros entendemos que este recorte, que es una propuesta que vienen haciendo en diferentes programas de los aspectos más psicosociales, precariza de forma absoluta lo que tiene que ver con los objetivos iniciales del programa. Uruguay Trabaja es un programa que apunta al fortalecimiento de lo que es el área laboral y no solo a prestar en un tiempo determinado una prestación en cuanto al trabajo. Entonces entendemos que en realidad lo que hace es precarizar y ofrecer de alguna forma contratar mano de obra barata si saca todo esto que tiene que ver con el fortalecimiento pensando en trayectorias. Lucía, Constanza, hay cosas que inexorablemente van a pasar. Una de ellas es la cercanía del invierno. Y otro de los puntos sensibles del MIDES son los programas que trabajan con personas en situación de calle. ¿Qué política se está desarrollando hoy en el MIDES de cara al invierno que se viene? Bueno, en realidad justo hoy lanzaron el plan invierno, llegamos antes del programa, estuvimos viendo ahí como algunos anuncios, pero en términos concretos el programa Calle está en proceso de transición a una modalidad que en la administración de Bartol se instaló, y justo esta transición se está dando de manera bastante desorganizada, bastante caótica para los centros, que implica que la gestión pasa a ser en regímenes de colmenas. Cada organización gestiona un núcleo de 3 centros, y en concreto eso lo que significó fue un recorte presupuestal. Ahora hay un coordinador y un equipo técnico cada 3 centros, cuando en realidad antes había uno para cada centro, y además hay una pérdida importantísima de autonomía en las organizaciones que gestionan, porque el MIDES ahora pasa a gestionar y a conseguir las viviendas, los lugares donde se van a implementar los refugios, y en este momento hay refugios que están cerrados sin tener una vivienda para funcionar, porque el MIDES dio de baja los alquileres a la espera de asignar una vivienda en la que los refugios puedan funcionar. Y algunos traslados de los refugios a esas viviendas que el MIDES consiguió se dieron de manera muy desorganizada, muy intempestiva, muy improvisada, al punto que algunos usuarios llegaban a lugares en los que el refugio aún no estaba montado para recibirlos. ¿Qué pasó con el programa, con el sistema de cuidados? ¿Se vio afectado? Sí, el sistema de cuidados también, sufrió un poco las consecuencias de todos los programas. Hubo un recorte en cuanto a las propuestas que también incluían lo psicosocial. Hoy la realidad de los trabajadores, que nosotros es un conflicto que estamos acompañando, es que están en seguro de paro. El programa está discontinuado, o sea que los 250 usuarios a nivel país que asistían a ese programa están sin ningún tipo de atención, y todavía no tenemos respuesta de cuándo se va a continuar con la nueva propuesta que ellos están proponiendo, que es un recorte presupuestal de un cuarto de lo que actualmente tenía el programa destinado para la población. Lucía, Constanza, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Gracias a ustedes. Nos vamos. Nos vamos. Anunciamos mañana. Mañana en La Letra Chica vamos a hablar de la riqueza y de la riqueza que tiene que ver con la patria heredada. ¿Qué viene, Diego? Se viene un episodio de relatos que realmente va a dar que hablar. Se los recomiendo. Se va a analizar lo que hablamos durante toda la pandemia, nuestro personal médico y lo que se llama el burnout, el estar quemado, el no aguantar más, el cansancio y la fatiga a niveles insospechados. Así que quédense con nuestra amiga Ana Laura Pérez y sus relatos. Hasta mañana. Hasta mañana.